¿Estamos? Tres minutos tendrían. Bien, cuéntenme, ¿qué entidades encontraron? ¿O les falta un ratito todavía? Bien, unidad de negocio, ¿qué más? Centro de costos. Centro de costos, ¿qué más? Movimiento. Movimiento. ¿Comité es una Cuenta. entidad? No, comité no. ¿Por qué comité, Facundo? ¿Por qué control de gestión, Belén? No hay que confundir roles del proceso con entidades de la base de datos, del DER, que van a ser tablas de la base de datos. Sí, mandan las cosas al comité. ¿Hay datos del comité acá?
Una cosa son las entidades de las que guardamos datos y otra cosa son los roles que actúan en el proceso en el que se van generando los datos. ¿Por qué control de gestión, Belén? Bien, es importante que se den cuenta la diferencia. En el proceso lo nombran y en el proceso van a actuar y van a dejar huellas y van a generar acciones que dejan huella de datos. Pero eso no significa que sean datos para guardar. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces tenemos unidad de negocio, unidad de servicio. ¿Cursaron costos? ¿Están cursando? Sí, profe, yo la cursé. ¿El concepto de centro de costo y unidad de negocio lo tienen? ¿Qué es el centro de costos? Los que cursaron están cursando costos. Sí, profe, sí. Estoy cursando, pero sí sé lo que es. ¿Sí sabés lo que es? ¿Y me podés contar qué es? Vos porque fuiste el valiente que reconociste, estoy cursando, tengo idea del concepto, o cualquiera. No es el área donde se producen los gastos necesarios y los costos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Es Sí. exactamente, es un departamento, un área, un agrupamiento del que genera gastos, a los que le imputo gastos, que le imputo costos, para después ver esos costos si son directos y van directo ahí o los tengo que prorratear. La unidad de negocio sería la división, la línea que genera ingresos. ¿Por qué habla el caso de unidad de negocio y unidad de servicio? Porque unidad de negocio es la comercial línea de productos. Por ejemplo, en una fábrica, si pensamos Samsung o alguna de estas multiproductos, tenés la línea de televisores, la línea de celulares y cada una de esas va a ser una unidad de negocio. Contabilidad no es una unidad de negocio, porque no genera un producto, no le voy a imputar ingresos, lo único que le voy a imputar son gastos, ¿sí? Y las unidades de servicio y los centros de gastos se prorratean en las unidades de negocio para poder determinar el costo por unidad de cada producto. ¿Se entiende? Me preocupa su silencio, me voy a poner a llorar. Sí, se entiende, profe.
Entonces, tenemos una entidad, unidad de negocio, unidad de servicio, con sus datos. ¿Con qué la relaciono? Con el centro de costos. ¿Qué dice el caso? ¿Dice que la relacione con el centro de costos? ¿Qué dato tengo? En la lista de datos abajo, el centro de costos va a estar asociado a la cuenta, al movimiento. Pero ¿qué datos tengo inmediatamente abajo de los datos de unidad de negocio que me permiten vincularlo con unidad de negocio? Por acá. ¿Son datos de la unidad de negocio o son datos aparte? Aparte del responsable. Aparte, profe. Aparte, entonces, ¿qué tengo? Tengo una entidad responsable de la unidad de negocio, unidad de servicio, ¿no? Sí. Entonces, vamos sacando datos. Así nos va quedando el diagrama. Esto lo vamos a poner unidad de negocio barra unidad de servicio. Descripción, acá la checamos también. ¿El principal de esta tabla? ¿Cuál será? El código. El código. Bien, entonces, esta la vamos a vincular con el responsable, me dijeron ustedes. Los datos por acá abajo al costado. Tenemos esto por acá. Bien, y acá hacemos una relación. Siempre se me pierden los rombos. ¿Cómo es esta relación? Una unidad de negocio. ¿Cuántos responsables va a tener? 1. Una. ¿Y un responsable? ¿A cuántas unidades de negocio corresponde? ¿A 1 también, profe? A uno también. Sí, derecho laboral. ¿Podemos tener más de un jefe? No. No, exactamente. ¿Qué hago? ¿Dónde pongo la foránea? Porque si tengo un rombo en el medio, tengo que tener una clave foránea. ¿Dónde la pongo?
¿En responsable? ¿Por qué? Si me decían en unidad de negocio, también les iba a preguntar por qué. Porque está el número de legajo y, y el apellido, no sé. ¿Y el resto? ¿Adhiere, no? Ahí Juan escribió en el grupo, profe. Juan escribió, cuando es 1 a 1 es lo mismo. Sí, entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿En los dos? No estamos duplicando, vimos la teoría de base de datos. Y dijimos que ¿vimos la teoría con ustedes? Sí. Sí, profe, la vimos la clase pasada en un Power. Que era muy feo, que teníamos que arreglar. Sí. Sí. Ese. Y dijimos que íbamos a evitar redundancias innecesarias. Entonces tiene que estar en uno de los dos. Dice Juan que es lo mismo. Y es cierto. ¿Dónde lo voy a poner entonces? ¿Dónde lo necesite más para los informes, para acortar las tablas que tengo que consultar, o donde sea más barato por la modificación? Por manía mía, voy a adherir a la primera valiente que se animó y lo voy a poner en el responsable. No, no es en negrito, es subrayado. Porque es más probable que cambie la tabla de responsables que cambie la tabla de unidad de negocio. Pero, como dijo Juan correctamente, si la relación es 1 a 1, en una de los dos tiene que estar, en el que nos quede más cómodo. No puede no estar. Si no está en ninguno, está mal, pésimo, porque no las tengo vinculadas. Pero en uno de los dos da lo mismo. Bien. ¿Qué otros datos tengo? ¿Cuál es la transacción que estoy queriendo registrar? El presupuesto que realiza la unidad de servicio. El presupuesto que realiza la unidad de servicio. Y ese presupuesto que realiza la unidad de servicio, ¿en qué se va a ver reflejado? ¿Qué es para el sistema este que estamos construyendo? Sí. ¿Una cuenta, profe? ¿Una cuenta solamente? Va a tener cuentas. ¿Pero qué es lo que registramos contablemente? ¿Cuentas o movimientos contables? Movimiento. Entonces, la transacción que estamos tratando de registrar son todos los movimientos contables que se registran en el libro de presupuesto, en la columna contable de presupuesto, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a necesitar una entidad movimientos. Y esta entidad movimientos va a tener cuentas contables. ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, ¿qué datos son? A ver cómo los vamos vinculando. ¿Qué datos son de la cuenta?
El código de cuenta, el nombre de cuenta, Bien. Clave principal. el código de cuenta. Esto ya está, lo sacamos. Del movimiento, Número de movimientos. número de movimiento, ¿qué más? Fecha y Sí. concepto. Clave principal, El número de movimiento. el número de movimiento. ¿Con qué vinculo los movimientos contables? Acá tengo código de unidad de negocio servicio del movimiento. Y con la unidad negocio servicio. Bien, entonces esto sería una clave foránea que está ahí para despistar puesta. Que me obliga a una relación. Como por acá. Claro, profe. Bien. ¿Qué otros datos tengo? Tengo código de cuenta de movimiento. Dejemos los centros de costos separados. Importe debe movimiento, importe haber movimiento. Esos datos, ¿dónde irían? ¿El código de cuenta no es otra clave foránea, profe? Que relaciona cuenta con movimiento. Sí, pero ¿cómo es la contabilidad argentina? ¿Qué principio manejamos? De lo de vengado. Y aparte, antes de lo de vengado. Partida doble. Partida doble. ¿Qué significa la partida doble? Cada movimiento, ¿cuántas cuentas va a tener? Por lo menos. 2. 2. Entonces, entre movimiento y cuenta, ¿cómo es la relación? De 2 a muchos. Un movimiento, ¿cuántas cuentas contables tienen? Varias. Por lo menos 2, así que muchas. Una cuenta contable, ¿en cuántos movimientos aparece? En muchos también. En muchos también. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá entre cuenta y movimiento? ¿Una asociativa? Bien. Necesito el detalle del movimiento. O movimiento cuenta contable, como les guste. ¿Y qué datos son los que voy a poner ahí? Las claves principal. Claves principales de las dos entidades que le dieron origen. Muy bien.
y los importes. ¿Cuánto es el debe y cuánto es el haber? Número de movimiento. Código de cuenta. Importe debe, importe haber. Mínimo. ¿No? Tenemos unos datos más. A ver dónde los ubicamos. Sistema contable típico. ¿Cuáles son los 3 grandes informes que necesitamos sacar de contabilidad? Libro diario. ¿Qué es el libro diario? Un libro donde se registran todos los movimientos. Bien, entonces, si los movimientos se registran por sistema y yo quiero listar un diario, ¿qué me va a traer? ¿Qué tablas tengo que leer para listar un diario? El debe y el haber. ¿Qué tablas? ¿Qué entidades de las que tengo acá? ¿Entienden la pregunta? Movimientos y cuentas contables. Movimientos, cuentas contables Y el me falta- detalle. y el detalle de movimientos. Exactamente, Anabela. Sí, ¿qué otro? Ese es uno de los reportes contables. ¿Cuál es el otro? El mayor. El mayor. ¿Qué tengo que leer para hacer el mayor? Saldo debe y saldo haber. ¿El mayor es el saldo o es todo? Sí, todos los movimientos de las... Todos los movimientos. Entonces, ¿en qué se diferencia del diario? Si para el diario, listo, todos los movimientos, así que tengo que leer Lo tengo por cuentas. filtrando por una cuenta. Exactamente. Entonces leo las mismas 3 tablas, movimientos, cuentas contables y detalle de movimiento, eligiendo de una cuenta en particular. ¿Cuál es el otro listado que sale de la contabilidad? Balance de suma y saldo. Balance de sumas y saldos. ¿En qué consiste el balance de sumas y saldos? En ¿Qué es lo que- agrupar los saldos de cada cuenta dependiendo si es activo, pasivo, patrimonio neto. Está bien. Entonces, ¿qué necesito? Todas las cuentas que tuvieron movimiento en el periodo que estoy filtrando, así que tengo que leer cuentas contables, y los saldos de esas cuentas. ¿Cómo se arman los saldos? Sumando y restando los movimientos que tuvieron. Exactamente, sumando y restando los movimientos que tuvieron. ¿Que dónde están en esta, según este diagrama? Detalle de movimiento. Bien, detalle de movimiento. Entonces, si tengo que hacer el balance anual o listar el presupuesto con todos los movimientos que estoy estimando para el año que viene, llevará mucho o poco tiempo listar todos los movimientos, filtrando por cuáles son presupuestos, cuáles son realizados, comparándolos. Claro, ahí vendría lo que es el centro de costo. Dejar el centro de costos separado. Vayamos a tiempo de procesamiento. Si cada vez que tengo que sacar un sumas y saldo, tengo que esperar que el motor de base de datos sume todos los movimientos del año. ¿Voy a tardar mucho o poco? Y mucho. Mucho. Entonces, ¿qué hago? Si ya sé que el balance de sumas y saldos es la cuenta con el saldo, cuando grabo un movimiento, le pido a la transacción, lo que vimos la semana pasada, que además actualice el saldo de la cuenta. ¿Y dónde lo guardo? En la tabla que tengo que leer sí o sí para sacar un sumas y saldos, que es la tabla de cuentas contables.
Entonces, esto, saldo debe, saldo haber, son datos que voy a poner acá, que no voy a cargar yo cuando cargue una cuenta nueva, se va a actualizar en cero y cada vez que se cargue un movimiento, la transacción incluye grabar el movimiento y actualizar el saldo. Entonces, cuando saco el reporte, tiene que leer una sola tabla, la de cuentas contables. Puedo hacerle algo más. Le agrego que eso lo guarde por mes y año, tomándolo de la fecha de movimiento de acá, y ya lo puedo agrupar para sacar mensuales. Y si el sistema permite guardar en el mismo sistema el presupuesto y el realizado, el número de columna contable va a ser una clave foránea de cuentas contables y va guardando en distinto lugar a cual corresponde. Y voy a tener una entidad bueno, cópiate donde quieras. Bien, ¿qué me falta? Me faltan acá relaciones que dijimos, pero no escribimos. Una cuenta contable va a aparecer en muchas. En varias columnas y la relación acá es 1 a 1. Cuando hablamos de columnas es llevar contabilidad separada, histórica, reexpresada, presupuestada, para hacer la comparativa. Y nos falta el centro de costos. ¿Qué hacemos con el centro de costos? ¿Con qué lo vinculamos?
¿A qué corresponde el centro de costo? ¿Con las cuentas contables, profe? ¿Es de las cuentas o es del movimiento? Les pregunto, no sé. Porque una misma cuenta, de gastos puede tener diferentes centros de costos. Sueldos, por ejemplo, y tenemos los sueldos de los diferentes centros de costos, entonces se va abriendo la misma cuenta de gasto en... Claro, depende de lo que corresponda computar. Exactamente. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Con movimientos. Movimientos. ¿El resto qué opina? Vamos a crear la entidad, centros de costos, clave principal, código de centro de costos. Vamos a vincular con movimiento porque el resto no opinó. Es igual que habla. Quedó ya engendro esto. Un centro de costos, ¿cuántos movimientos puede tener? Muchos. Muchos. Bien. ¿Y un movimiento a cuántos centros de costos lo hacemos pertenecer? A uno. A uno, para ordenarlo. ¿Podrían ser muchos? Sí, según el esquema que planteemos del sistema. ¿Qué nos falta entonces? La clave foránea. Una clave foránea acá. Vamos a poner que se llame igual. La marcamos y esto que queda acá arriba como título. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Esto de acá es la base de cualquier sistema contable de los que están ahora en el mercado. Todos van a tener una tabla de cabecera de asiento, una tabla de detalle de asientos, un plan de cuentas con los saldos y si trabajo con ajustes por inflación se llamará columna, circuito, libro o como quieran ponerlo, pero alguna forma de identificar cuál es la contabilidad histórica y cuál la ajustada por lo menos, porque por normas contables argentinas tenemos que ajustar por inflación. Eso tiene que estar reflejado en los libros y en los sistemas. ¿Se entiende? Vamos a Access entonces.
si algo vamos a compartir, yo voy a compartir la ventana de Access. Si no se ve algo, me avisan. Si no se ve algo de lo que estoy haciendo y cambiamos la forma de compartir. Vamos a crear, que es lo que van a tener que hacer ustedes en el trabajo práctico, una base de datos en blanco. La vamos a poner... Bien. Ponemos un nombre y le damos crear. Y les va a aparecer algo como así, con una barra a la izquierda con todos los elementos que tiene la base de datos y una hoja como de Excel, pero más rara, a la derecha de la pantalla. A ver, encuesta rápida. Para que levanten la mano virtual. ¿Quiénes saben usar Access? Solo levanten la mano los que alguna vez usaron Access. ¿Solo Milagros? Profe, Sí. en realidad, bueno, yo también, o sea, yo ya la recursé, la estoy Sí. recursando, mejor dicho, y yo, bueno, lo vi, pero mucho no me acuerdo. El Bien. trabajo que habíamos hecho lo había hecho mi compañera porque mi compu es media viejita y no tenía. No se lo banca. Bien. Claro. Listo. ¿Y el resto? ¿Primera vez? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me paran cualquier cosa. Es mucho más fácil ver esto en el aula 23, todos juntos. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo primero Estaría que bueno que lo grabes, profe. Estaría bueno que lo grabe? Bueno, Sí. vamos a grabar. Porque si no, es un lío. Bueno, yo no sé cómo me aguantan escuchar de nuevo esta voz. Ay, ¿qué andás? Ahí está iniciando la grabación. Vamos a esperar que confirme. Bien, ahí empezó a grabar. Entonces, tenemos así este panorama. Lo que vamos a hacer, tenemos que ir creando una tabla. ¿Ustedes tienen la solución del caso de presupuesto o hago una captura y se las paso por el grupo? Para que lo vayamos viendo. ¿Le puede sacar una captura y mandarlo, profe? Puedo. Muchas gracias. Después les mando todo. Acá están todas las soluciones de todo lo que fuimos haciendo. A ver, ¿dónde están ustedes? Función 2. Entonces vamos a empezar con la tabla de unidad unidad de negocio, unidad de servicio. Y vamos a ir botón derecho en esta tabla sola que aparece por defecto, vista diseño, y le vamos a poner unidad de negocio, guión bajo, unidad de servicio. ¿Por qué guión bajo? Porque los otros caracteres especiales no se llevan bien con los nombres de los archivos. Ahora los acepta y fue evolucionando la programación como para tolerarlo. Pero en algunas cosas pueden ponerse sensibles. El guión bajo se aceptó siempre, entonces es el que usamos para nombrar archivos, así no tenemos problemas.
y cambia la vista de un Excel en blanco con una sola columna a una tabla donde podemos definir a nivel diseño los nombres de los campos, los tipos de datos y alguna descripción opcional, ¿sí? Cada uno de los atributos de las entidades se va a transformar en un campo de una tabla de una base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer campo que tiene la tabla unidad de negocio, unidad de servicio? Código. Código. Entonces vamos a ponerle código, unidad de negocio, guión bajo, unidad de servicio, y lo vamos a definir como numérico, pero no con autonumeración. Fíjense que tiene una llavecita ahí al lado. Access nos está diciendo que este campo va a ser la clave principal. Fíjense, si le paso por arriba, me aparece la descripción, ahora no me aparece más, que este campo, no hay manera. Es la clave principal de la tabla. ¿Qué otro dato tiene? La descripción. Descripción, unidad de negocio, unidad de servicio. Y este va a ser texto corto, y si quieren poner aclaraciones, lo ponemos en la descripción. ¿Algún dato más tiene esta tabla? No, profe. Cierro, me pregunta si quiero guardar, le digo que sí, y ahí tengo una tabla que si vamos a la vista tabla, no va a tener valores. ¿Qué valores va a tomar? Los que yo le ponga. Estamos hablando de una casa de una fábrica de electrodomésticos. Este era un editorial. Texto, idiomas, ficción, no ficción, infantil, juvenil. Es importante que distingan los datos de la tabla, que son estos que vemos acá, código de descripción, que los valores que toma la tabla, ¿sí? Vamos a borrar los valores y vamos a terminar el diseño primero. Vamos a crear entonces, tenemos una, vamos a otra. Siempre en vista diseño. ¿Cuál es la otra tabla que vamos a crear? Movimiento. Movimientos. Vamos a ponerle movimientos contables, porque seguramente va a haber otro tipo de movimientos. ¿Qué datos tenemos de los movimientos contables? Número de movimiento. Numérico, no autonumeración. Controlo yo, que no controle Access. ¿Qué más? Fecha de movimiento. Ahí lo puedo definir tipo fecha. ¿Qué más? Concepto de movimiento. Hay un micrófono abierto. Concepto de movimiento va a ser texto. El de Ana. Está abierto. Código unidad de negocio y bueno, barra unidad de servicio.
Bien. Y ese lo habíamos definido como numérico cuando definimos acá. Sí. Listo. Entonces acá, cuando lo definimos como dato de otra tabla, tiene que tener la misma definición, el mismo tipo de dato, porque después los voy a querer vincular. ¿Qué otro dato tengo al movimiento? Código centro costo puede ser. Código de centro de costos. Y ese, como es un código, también lo defino como numérico. Y nada más del movimiento. Cierro, guardo, cierro este y vamos a crear una nueva tabla. ¿Qué tabla creamos? Responsable de unidad de negocio. Bueno, No importa el orden, ¿no? no. Ah, ¿Qué datos tengo? Número de legajo, apellido y nombre. Y el código. no, lo que importa es que el tipo de datos sea el mismo. Guardo y vamos a una nueva. Vicky, ¿qué hacemos? Guarda el celular vos si estás trabajando en eso. Otra tabla. Tenemos responsable, unidad de negocio y movimiento. ¿Cuál nos faltan? Cuentas contables. Contable. Vamos con cuentas contables. ¿Qué dato tengo de la cuenta? Código de la cuenta. Nombre de la cuenta. ¿Qué más? El periodo. Vamos a dejar como texto al periodo. ¿Qué más? El número de columna del libro contable. Saldo debe y saldo ver. Profe, donde vos pusiste periodo, bueno, ahí en el texto estaba puesto como, bueno, MMA. ¿Eso no iría más como fecha o va Sí. texto corto? No, tendría que ir como fecha y acá le tenés que definir la máscara de entrada y el formato. Acá hay que agruparlo en realidad. Por eso lo había puesto como texto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Algún dato más de la cuenta contable? No, profe. Tenemos responsable, unidad de negocio, movimiento, cuenta contable. ¿Qué nos falta? Columnas libro. Crear tabla. Está acá. ¿Y qué datos tenemos? El número de Número de columna. la columna del libro contable Número columna. y la descripción columna libro contable. ¿Qué más? Y el centro de costos. Centro de costo. Código de centro de costo.
Y descripción del centro. ¿Algo más? Detalle movimientos. ¿Qué datos tengo? Número de movimiento. Número de movimiento. El código. Importe de movimiento y el importe haber movimiento. Y lo que voy a hacer aparte es, en esta que es la asociativa, eliminar la clave principal. Por un problema que tiene Access que no admite claves dobles. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entidades en el diagrama, estarían todas. Con todas las tablas creadas y sin valores cargados, vamos a ir a herramientas de base de datos, relaciones, y vamos a agregar todas las tablas a este diagrama. Y vamos a ver cómo las vinculo. Yo estoy tratando de registrar movimientos contables. Vamos a tratar de mandarlo al centro, ¿no? El movimiento contable contiene cuentas contables, ¿sí? Entonces vamos primero acá. Este número MOVIN es este número de movimiento. Me dice que el número de movimiento de la tabla movimientos contables tiene que ser igual al número de movimiento de la tabla detalle de movimiento. Y voy a tildar que exige integridad referencial para cumplir con las condiciones de seguridad que marca la teoría de base de datos. Y tengo una relación de 1 a infinito. Después le voy a decir que este código de cuenta contable es este código de cuenta contable exigiendo integridad referencial. ¿Sí? ¿Con qué más? Las cuentas contables tienen libros, ¿sí? Entonces, este número de columna es este número de columna. Y los movimientos contables tienen unidades de negocio, y centros de costo. Y la unidad de negocio va a tener un responsable. ¿Sí? Esto que están viendo es bastante similar a lo que hicimos en el diseño. Lo que estamos haciendo es pasando al físico, a un sistema gestor de base de datos, lo que modelamos en papeles. ¿Sí? ¿Qué queda ahora? Vamos a cargar los valores. Dijimos que la columna 1 era contabilidad histórica. La columna 2, contabilidad ajustada.
columna 3, presupuesto. Acá vamos a cargar el plan de cuentas con los saldos en cero, los centros de costos, las unidades de negocio. Y cuando carguemos los movimientos, va a ir validando que se correspondan con los datos de los que exigimos las relaciones acá. ¿Sí? Cerramos, guardamos. Y lo que queda una vez que esté todo cerrado es cargar los valores y después jugar con los reportes para ver qué sale. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Conflictos? ¿Diferencias? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Ahora les paso ya mismo el Power con todas las soluciones. No sé si les sirve que les pase el Access también. Sí, profe, todo suma. Todo suma. Y cuando termine de procesar la grabación que ya paro, se la subo también. Profe, Sí, ¿podría mandarnos algunos ejercicios para hacer, para practicar? Yo le pedí a Patricia el viernes y me dijo que te pida vos del DER, de BPM. bueno, les paso integradores viejos. Ahora hago una barrida y les subo lo que tengo. Sí, porque cuando lo hacemos con vos parece fácil, pero cuando lo tenemos que hacer solos... Por eso les doy el tiempo para hacerlo solos en clase también. Sí, pero... No es lo mismo. No. Listo, vamos a hacer eso. Yo ahora les subo, ya mismo les comparto el Power que terminamos de modificar ahora. Les paso ejercicios, les paso el Access y la semana que viene vamos a ver cómo hacemos para sacar informes de la base de datos, porque hasta ahora estuvimos construyéndola. Hubo algunas preguntas de qué tendría que consultar, pero vamos a ver qué pasa cuando queremos exigirle que nos dé información. Por otro, y nos quedaría ver hardware, software y un par de temas más específicos de teoría, pero quiero que se afiance esto. Ahora les paso. ¿Alguna otra duda? El integrador en principio es presencial. Estamos tratando de que la facultad nos conteste. Pero Cintia pidió turno para que sea presencial. Profe, nosotros en esta materia tenemos parcial e integrador o solo integrador. No, están haciendo el trabajo en lugar del parcial. Ah, claro, sí. Es una evaluación en el medio del cuatrimestre con la modalidad que elija cada comisión y un integrador común para todas las comisiones. Esa es la forma de... 15 de noviembre es el integrador, exactamente. Esperemos que si la situación sigue así a nivel sanitario, nos autoricen y no haya ninguna marcha atrás. Se está volviendo de a poco a la facultad. Si no hay dudas, cortamos acá. Y ahora les paso todo. ¿Se entendió, profe? Perdón, profe. ¿Se entendió? ¿Se va queriendo? Sí, profe, se entendió bastante bien. A ver. Bueno.
Ahí les subo integradores viejos, si les parece. Buena semana. Cortamos. Ezequiel, creo que es una... No sé, te averiguo. La idea es, lo avisamos temprano justamente para que vean cómo se organizan para viajar para el examen. Pero lo vemos. Ahí les pasé todo, menos la grabación que está procesando. Buena semana, muchas gracias a todos. Profe, Sí. esta es una consulta sobre el trabajo. Dale. Dale. Nosotros nos tocó el trabajo del paso a paso del cubreboca del CONICET. Sí. Y nosotros, en base a lo que nos mandaron, como que no podíamos desarrollar mucho. Entonces no sabíamos si usted se refería. Le hablemos a la empresa del CONICET o a la empresa que ensambla los barbijos o el que los comercializa. El que ensambla o el que comercializa. Elijan ustedes de ese caso en qué parte se van a concentrar y pueden investigar aparte de eso. Bueno, listo. Muchísimas gracias. No, por favor. Profe, yo tenía mi grupo tenía una duda parecida. Dale. Que era sobre si la base de datos y todos los datos tenía que salir de la noticia o nosotros teníamos que buscar en base a lo que intervenía en la noticia. Por ejemplo, a nosotros nos tocó el tema del software del programa de vacunación de COVID y no sabíamos si teníamos que entrar en el Ministerio de Salud y de ahí sacar datos más que de la noticia. De todo lo que necesitan. Bueno, gracias. Pueden entrar a la página del ministerio y ver qué noticias hay complementarias como para armar, para terminar de juntar los datos. Profe, sí. Yo también estoy en el caso de los barbijos, de que desarrolla el CONICET, y también una de las dudas que teníamos era cuando nos pide que hagamos una evaluación crítica con valoración y sugerencias acerca de la web del caso. ¿A qué se está refiriendo concretamente? Repetime la pregunta, perdón que se me cortó. La pregunta dice así, o sea, no es una pregunta, sino que es un ítem, dice una evaluación crítica con valoración y sugerencias acerca de la web del caso. Claro, si estás viendo la página si se enfocan en lo que es comercialización y estás viendo la página de Atom Protect, donde está el carrito, ¿qué mejoras le harías? ¿Qué sugerencias? ¿Qué cosas no andan? Tratar de ponerte en crítico de esto está orientado al usuario, esto sirve, esto me ayuda a la compra o me complica y mando todo al diablo y voy a buscarlo a la farmacia. Claro, nosotros deberíamos entrar a la web esa, ver y de ahí proponer, ¿no es cierto? Exactamente. A eso se refiere con la valoración crítica. Gracias, profe. No, a ustedes. Bueno, muchas gracias, profe. Buena semana, gracias a ustedes. Chao, gracias, profe.